días, niños, muy buenos días, padres de familia. Llegamos al último día de clases de esta semana. Les envío un cordial saludo de parte de la maestra Lisbeth. Esperando se encuentren muy bien y con muchas ganas de trabajar, ya que es el último día de actividades. En la sesión de hoy, viernes 9 de octubre, estaremos trabajando 3 materias: Historia, Formación Cívica y Ética y Español. Pero todas las 3 materias las vamos a trabajar en la guía. Hay que poner mucha atención a cada una de las explicaciones que yo te estoy dando, ya que de ahí depende que tú realices tus actividades de manera correcta. Concéntrate y pon todo tu material a la mano para que no te distraigas. Ahora sí, comenzamos con las clases, esperando que tengas un excelente día. También recuerda que las evidencias deben de ser claras, tener tu nombre, la fecha, instrucciones y el título. Espero también que estas me las mandes completas. Comenzamos. Comenzamos con la actividad número 1. Te vas a ubicar en tu guía en la página 257, ya que estaremos trabajando con la materia de historia, con el tema enfrentamiento con Estados Unidos. Recordemos que después de la independencia de México, varios países quisieron aprovecharse. ¿Por qué se quisieron aprovechar? Muchos querían expandir territorio, muchos querían aprovecharse de los recursos que tenía México, otros querían volver a reconquistar a México. Entonces, Estados Unidos mostró un interés personal por comprar territorio y expandirse. Pero ahí fue donde empezó el conflicto. No empezó a los pocos años, sino que la guerra de independencia terminó en 1821 y esos enfrentamientos con Estados Unidos comenzaron desde 1830. Ahora yo les voy a explicar cuáles fueron las principales causas que llevaron a que Estados Unidos se apoderara de Texas y cuáles fueron las principales causas de que México y Estados Unidos tuvieron un enfrentamiento, o sea, una guerra. Hay que poner muchísima atención, ya que algunos se me confundieron con las causas de la separación de Texas y con las causas de la guerra de Estados Unidos. Son dos cosas muy diferentes y ahora les voy a explicar punto por punto. Hay que poner mucha atención para poder realizar esta actividad. Lo primero es, ¿por qué se separó Texas de México? ¿Por qué se convirtió en propiedad de Estados Unidos? La primera que vamos a ver es que los estadounidenses se instalaron de manera ilegal en México. Poco a poco se fueron viniendo a Texas hasta que ya al final había más estadounidenses que mexicanos. Esa fue una de las causas por las que Texas se separó de México. Otra causa fue que no respetaban las leyes de México. Querían hacer válidas las leyes de Estados Unidos y no las mexicanas. Otra es que no eran católicos, no hablaban español y practicaban la esclavitud. Y la esclavitud aquí en México estaba penada, por lo que no respetaban esa ley. La 4 dice que no aceptaban que México se hubiera convertido en república centralista. Ellos decían que no aceptaban ese gobierno centralista porque respetaban el federalista que estaba anteriormente y que por eso se iban a separar, porque no les interesaba ese tipo de gobierno. La que sigue, el gobierno no tenía recursos para defender a Texas. Esto quiere decir que el gobierno de Antonio López de Santa Anna no tenía dinero para poder enfrentarse a los estadounidenses que estaban en Texas y poder salvar nuestro territorio. La que sigue es que era la mayoría estadounidenses. Recuerden que yo les dije que poco a poco se fueron instalando los estadounidenses y al final eran 30,000 estadounidenses y 3,000 mexicanos. Por lo tanto, era mayoría. Por eso también fue una de las causas por las que Texas se separó de México. La otra fue que Santa Anna fue derrotado y en la cárcel, ahí encarcelado donde lo tuvieron, lo hicieron firmar un tratado donde aceptaba la independencia de Texas. Y eso sucedió en 1845. Fue cuando Texas se independizó de México. Todas estas que les acabo de decir son causas por las que Texas se separó del gobierno mexicano.
Todo esto que les acabo de explicar, que fue la separación de Texas, fue lo que inició que hubiera un conflicto entre Estados Unidos y entre México. Recordemos que la independencia de Texas hacia México fue en 1845. Un año después, en 1846, fue cuando México empezó a tener conflictos con Estados Unidos. Pero ¿por qué se realizó un enfrentamiento de México y Estados Unidos? Lo primero es que Estados Unidos quería expandir su territorio a como fuera y aprovecharse de nuestro país como fuera también. No le interesaba respetar las reglas que había puesto México. Ellos querían hacerse de más territorios. Esa fue la primera causa por la que México y Estados Unidos se enfrentaron. La segunda causa fue que México rechazó la propuesta de Estados Unidos de vender el territorio. Estados Unidos le hizo una propuesta a México de que le compraba varios estados de nuestro país y México dijo no acepto. Esa fue otra de las causas por las que Estados Unidos se enfrentó a México. Otra causa fue que el gobierno mexicano estaba tan dañado que comenzaron a pelear entre sí por los tipos de gobierno. Y Estados Unidos sabía que México ahí estaba débil porque se le pasaban peleando entre sí y eso lo aprovechó a su conveniencia. Y fue cuando entró al país y lo comenzó a atacar. Empezó a atacar distintos estados del norte, como por ejemplo Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Nuevo México y California. Fueron los estados en los que Estados Unidos llegó primero a atacar, a comenzar la guerra. La otra causa fue que México empezó a negociar con un mediador estadounidense. Esa es la última. Empezó a negociar con un mediador estadounidense y al final propuso un tratado de paz. Pero lo que no imaginaba México, que ese tratado de paz era para que Estados Unidos se quedara en poder de dos estados más, Nuevo México y California. Y Antonio López de Santa Anna, que era nuestro presidente en ese momento, aceptó firmar ese tratado, donde aceptaba que Nuevo México y California se fueran como propiedad de Estados Unidos. Ese tratado se le llamó Guadalupe Hidalgo, hay que aprendérselo. Fue con el tratado que México perdió dos estados más de su territorio, que fueron Nuevo México y California. Estados Unidos no se conformó con robarnos 3 estados, sino quería aprovecharse y también apoderarse tanto de Baja California, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Pero los mexicanos no se lo permitieron, solamente aceptaron esos 2 estados que les acabo de mencionar. Y después Estados Unidos prometió a México pagar 15 millones como compensación por haber robado o por haber perdido México esos 2 estados más. Todo esto que les acabo de mencionar causó conflicto entre México y Estados Unidos, así como también la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Esto que les acabo de mencionar son las causas por las cuales Texas se separó de México y por las cuales Estados Unidos y México tuvieron un enfrentamiento. Ahora sí, niños, paso a mostrarles la actividad. En esta actividad, en el punto número 1, tú vas a escribir A si fue una de las causas por las cuales Texas se separó de México, y una B si fue una de las causas por las cuales México y Estados Unidos estuvieron en guerra. Repito, vas a poner A si fue una de las causas por la que Texas se independizó de México, y una B si fue una de las causas por las cuales México y Estados Unidos estuvieron en guerra. Recuerda la explicación que te acabo de dar anteriormente. Ahí puedes observar que yo ya te puse 2 ejemplos de ambas causas. En el punto número 2 vas a escribir cuáles fueron las consecuencias para México de la guerra que tuvo con Estados Unidos. Recuerda la explicación. Tómate el tiempo necesario para realizar tu actividad. Una vez que la termines, paso a explicar la número 2. Muy bien, niños, iniciamos con la actividad número 2. En su materia de formación cívica y ética, se van a ubicar en su guía en la página
292. Recordemos que el día de ayer y otras semanas atrás hemos estado trabajando con las adicciones y las situaciones de riesgo. Para no hacer repetitivo mi explicación, los invito a ver un video con imágenes y más especificado de lo que son las adicciones, sus consecuencias y cómo prevenirlos. Hay que poner muchísima atención en todos los aspectos que el video nos está mostrando para después poder realizar la actividad en la página de la guía que te acabo de mencionar. Comenzamos a ver el video. Adicciones. La adicción es la dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, debido a la satisfacción que ésta causa a la persona. La adicción se caracteriza por presentar síndrome de abstinencia, es decir, efectos físicos adversos al interrumpir o eliminar el consumo de la sustancia de forma abrupta, y por la tolerancia que se refiere a la necesidad de consumir mayor cantidad y o con mayor frecuencia para obtener los efectos deseados. La adicción es una enfermedad primaria, crónica progresiva y multifactorial, que afecta el desarrollo de la persona que lo padece y tiene implicaciones a nivel físico, social, emocional y familiar. Su acción principal es a nivel cerebral, ya que es ahí donde actúa la sustancia a base de neurotransmisores, y sus efectos dejan como consecuencia modificaciones en la estructura y en las funciones del cerebro. En la actualidad, la problemática de la adicción ha incrementado considerablemente, convirtiéndose hoy en un problema de salud pública que afecta a niños, jóvenes y adultos y necesita atención a nivel integral. Para prevenir el consumo de sustancias, es importante fomentar los estilos de vida saludables, fomentar la identificación y expresión de emociones, la comunicación familiar asertiva. Estas herramientas facilitan la interacción entre padres e hijos, lo que fortalecerá las habilidades para no consumir. El tratamiento debe incorporar diversos factores, entre ellos conseguir la abstinencia total en el consumo y lograr que la persona tenga un funcionamiento productivo en todos los aspectos de su vida. El tratamiento para la adicción puede incluir terapia de comportamiento, medicamentos, la combinación de ambos. Ahora ya conoces más sobre adicción. Ahora te paso a explicar la actividad. En el punto número 1 vas a seleccionar la respuesta o las respuestas correctas a la afirmación que ahí te colocan. La primera afirmación es: una adicción es. La segunda afirmación es: una adicción puede provocar. Y la tercera: para prevenir una adicción a sustancias es importante. Recuerda que tienes que escoger las posibles respuestas correctas. En el punto número 2 vas a marcar con una X las acciones de autocuidado con las que puedas prevenir una adicción. Lee muy bien las opciones disponibles. En el punto número 3 vas a explicar por qué alguna de las acciones que marcaste anteriormente puede prevenir una adicción. Tómate tu tiempo para realizar esta actividad. Cuando la termines pasaremos a la número 3. Bien, niños, llegamos a la actividad número 3 y última. Hay que poner mucha atención porque vamos a repasar lo que trabajamos ayer en cuanto a la frase publicitaria. Se van a ubicar en su guía página 25. Dijimos que un elemento muy importante del anuncio publicitario era lo que se refería a la frase publicitaria o al eslogan. Pero, ¿qué significa el eslogan? El eslogan es una frase la cual se encarga de hacer llamativo el anuncio, de convencer al consumidor de que ese producto es el mejor que se está ofreciendo en el mercado. Por eso es muy importante ver qué dice la frase publicitaria. Esas frases publicitarias pueden llevar adjetivos, que ya los vimos, y recursos literarios. Pero, ¿qué son los recursos literarios? Los recursos literarios sirven para hacer más llamativo ese anuncio publicitario y esa frase publicitaria, y para enriquecer lo que es el anuncio, destinado a expresar las características de lo que se está ofreciendo. Y hay 4 recursos literarios que utilizan las frases publicitarias. Empezamos con el primero. El primero que tenemos aquí es la rima. Pero, ¿qué es una rima? La rima es cuando el recurso literario te ofrece musicalidad. ¿Qué quiere decir musicalidad? Que hay 2 palabras o más que terminan con el mismo sonido.
Las rimas cuando terminan igualitas. Si tú observas que dos palabras terminan igual, ese recurso literario utilizado ahí en la frase publicitaria es la rima. Te muestro un ejemplo. Si quieres aventura, lánzate a la lectura. Ustedes díganme ahí, ¿qué palabras son las que riman? Aventura y lectura. Por eso, esta frase publicitaria nos está ofreciendo el recurso literario de la rima, porque hay dos palabras que terminan igual y nos ofrece musicalidad ese anuncio publicitario. Pasamos al segundo recurso literario, que es la metáfora. La metáfora se refiere a cuando se relacionan una característica del producto y algo que le interese a la otra persona o que la otra persona quisiera tener y que no lo tiene. Un ejemplo de metáfora es la siguiente: la nueva gasolina que encenderá el corazón de tu auto. Aquí está mostrando que esta gasolina va a ser la mejor que haya encontrado en el mercado. Por lo tanto, al consumidor le interesa que su gasolina sea la mejor, por eso se está utilizando metáfora. Es cuando relacionamos característica del producto y algo de interés del consumidor, algo que desearía o le interesaría al consumidor. Por eso decimos que es metáfora. Pasamos a la analogía. ¿Qué es una analogía? La analogía es cuando se comparan dos cosas en la frase publicitaria o cuando se establece semejanza entre una cosa y la otra que se está presentando en la frase publicitaria. Aquí tenemos un ejemplo. Tan suave como el amor de mamá. Está comparando que va a ser igual de suavecito que como si fuera el amor de su mamá. Ayer no se lo mencioné, pero cuando se presenta la analogía siempre tiene que haber un nexo. Recordemos que los nexos nos sirven para unir dos oraciones. Aquí el nexo que se utiliza es como. Pero ustedes cuando vean una frase publicitaria que tiene nexos, por ejemplo, el como, el igual que o semejante a, estamos hablando de analogía porque está comparando, está diciendo que hay semejanza, que son iguales. Acuérdense, si ustedes observan nexos, por ejemplo, el de como, igual que, semejante a, estamos hablando de analogía porque estamos comparando, estamos ofreciendo una semejanza entre una cosa y la otra. Por eso se le llama analogía. Ahora pasamos al último, pero no menos importante, que es la hipérbole. ¿Qué significa la hipérbole? Se escucha un poco raro el nombre. La hipérbole es cuando se exagera algo del producto, algún rasgo del producto. Por ejemplo, jabón Spo, quita tus manchas sin tallar. Está muy exagerado porque un jabón no te va a quitar las manchas sin tallar. Entonces la hipérbole es algo que no se puede creer que vaya a lograr ese producto, que está muy exagerado lo que está diciendo el producto. Pero eso se utiliza para convencer al consumidor. Estos 4 recursos son los que se pueden utilizar en una frase publicitaria con el fin de convencer al consumidor. Hay que tomar bien en cuenta las características que tiene la rima, las características que tiene la metáfora, las características que tiene la analogía y las características que tiene la hipérbole. ¿Por qué? Porque ayer se me anduvieron confundiendo en alguna de las oraciones, en alguna de las frases publicitarias. Hay que poner mucha atención, se los vuelvo a repetir. La rima es cuando dos palabras terminan igual o terminan con el mismo sonido. Esa frase publicitaria está ofreciendo una rima. Ahora, la metáfora es cuando se relaciona una característica del producto con algo que le interese al consumidor o que quisiera lograr el consumidor. La analogía es cuando estamos comparando dos cosas o cuando utilizamos el nexo de como, igual que o semejante a, porque estamos estableciendo una semejanza entre una cosa y la otra. Aquí te muestro este ejemplo.
Y la hipérbole es cuando se exagera algo que tú dices, es imposible lograr eso. Ok, esa frase publicitaria está echando mano del recurso de la hipérbole. Hay que poner atención, como les digo, en las diferencias de estos recursos y en ver estos ejemplos para que ustedes puedan identificar qué recursos están utilizando en cada una de las frases publicitarias. Ahora sí, niños, paso a explicar la última actividad. En el punto número 1, lo que tú tienes que hacer es unir el recurso literario con la frase que corresponda. Por ejemplo, yo ahí te ayudé con la metáfora. Uní ese recurso literario con la frase que yo creí que cumpliera con ese recurso. Despega de la realidad. Ahora tú tienes que buscar la frase que corresponde a analogía, a la rima y a la hipérbole. En el punto número 2, tú tienes que inventar una frase publicitaria que corresponda al recurso literario que ahí te dicen. Fíjate bien en el anuncio que están proporcionándote. Yo ahí te ayudé con un ejemplo de la hipérbole, la cual fue: podrás llamar a cualquier rincón del planeta. Recuerda que la hipérbole es exageración, por lo tanto yo estoy exagerando en cuanto al anuncio publicitario. Ahora te toca a ti hacer el de la analogía y el de la rima en base a ese anuncio publicitario. Tómate tu tiempo para realizar esta actividad. Excelente, llegaste al final de la clase. Muchas felicidades. Muchas gracias, niños, por haber estado en la clase y muchas felicidades por cumplir con todas sus actividades y mandar sus evidencias completas. Día a día yo estoy mejorando para ustedes, para que ustedes tengan un mejor aprendizaje. Hay que aprender de los errores que vamos cometiendo para que podamos aprender día a día un poco más. Muchas gracias porque escucharon mis explicaciones de manera atenta. También a ustedes, padres de familia, les agradezco todo el apoyo que me han venido brindando estos días. Espero y tengan un excelente fin de semana. El horario se los estaré mandando entre sábado y domingo. Nos vemos muy pronto y cuídense mucho para poder estar muy pronto en clases presenciales. Nos vemos. Bye.